Buenas noches, compañeros y profesor. Este presente podcast se trata de la situación política y social de Bielorrusia, periodos del 2015 al 2020, y el papel de la influencia por parte de la Federación Rusa. Para empezar, Bielorrusia es un país de Europa del Este con terreno generalmente bajo y sin fronteras. Un hecho generalmente aceptado es que Alexander Lukashenko, presidente, que todavía no es solo el líder absoluto de Bielorrusia, sino también el político más popular de Bielorrusia, de partidarios de Lukashenko, como todos saben, el apodo de Lukashenko es papá. Siempre ha insistido en mantener al público las empresas estatales y el cese de las privatizaciones evitaron el colapso económico y el caos que sufrieron otros países tras el colapso de la Unión Soviética. Incluso durante la recesión, la primera vez desde la década de 1990, se apoyó la victoria en las últimas elecciones, la quinta vez consecutiva en general. Asegurar la estabilidad del país y la imagen de la decisión de la oposición no participe en ellos, las quejas sobre el control político, la disminución de la calidad de vida por segundo año consecutivo y la disminución de empleo de la clase industrial, los principales partidarios electorales del presidente son factores potenciales de la inestabilidad. En el ámbito económico, la estructura obsoleta del país se hereda casi por completo, por así decirlo. Las sanciones impuestas por la Unión Soviética y la Unión Europea y los Estados Unidos en respuesta a denuncias sobre presos políticos y violaciones de derechos humanos, Estado de Derecho y principios democráticos, lo que dificulta el acceso de Bielorrusia hasta el mercado crediticio internacional. El costo de la financiación es la más alta del mundo. Estas sanciones se han levantado gradualmente y casi han desaparecido hoy en día. A nivel económico, faltan reformas estructurales, privatizaciones y la inversión ha reducido la competitividad de la economía de Bielorrusia. Es extremadamente vulnerable a las conmociones externas y depende en gran medida de Rusia, su principal mercado de alimentos y productos manufacturados. Solo proveedores subsidiados de petróleo y gas, la industria manufacturera se ha visto muy afectada. Evidentemente hay una falta de diversificación de productos y mercados de exportación. El 65% de las empresas bielorrusas están bajo control estatal. Bielorrusia se encuentra técnicamente en recesión y es una de las economías más afectadas por toda la recesión rusa. El comercio con Rusia ha caído de un 50% desde el 2014. Los salarios han caído a los niveles de 2012. Otro problema es pagar las deudas de los acreedores occidentales, aunque Rusia otorgó un préstamo de $110 millones en enero del 2015, el Fondo Anticrisis de la Unión Económica Euroasiática, otros $3.000 millones estadounidenses. Las autoridades han planteado el tema de los eurobonos de Estados Unidos y han hablado de un nuevo programa de asistencia. En 2015, Bielorrusia tuvo que hacer frente a un pago de $4.000 acreedados por extranjeros. Por este motivo ingresa al mercado chino en busca de liquidez que Occidente le niega y Rusia no puede brindar. La razón desde que el gobierno de Lukashenko ha estado en el poder durante 25 años, la mayoría de la población ha estado en un estado de fatiga a largo plazo. Su estrategia se materializa en comunicación cruel con los oponentes, la indiferencia mostrada por los funcionarios locales
complica la situación. Seguidamente mis compañeras hablarán más a profundidad sobre este tema. Vamos a hablar un poco sobre la reseña histórica de este territorio. Bielorrusia, con su nombre oficial actual, República Belarus o República de Bielorrusia. Históricamente este territorio fue uno de los primeros asentamientos eslavos, quienes son la comunidad más grande etnolingüística de Europa, es decir, que tienen su procedencia, sus lenguas y desde luego particularidades culturales en común. Por su posición central en el este de Europa, fue ocupada múltiples veces por los reinos emergentes de la época. Bielorrusia perteneció al Gran Ducado de Lituania hasta el año 1795. Posteriormente, el territorio en el siglo XIX fue invadida por el Imperio Ruso. Su territorio fue repartido entre Rusia, Prusia y Austria. Bielorrusia primero declaró su independencia el 25 de marzo de 1918. Seguidamente, en 1919, hacen su propia revolución socialista y en 1922 forma uno de los miembros fundadores de la Unión Soviética. Lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial de 1935 a 1945 aproximadamente, fue ocupada por Alemania nazi y fue además liberada en 1944 por tropas de soviéticos. Lamentablemente, Bielorrusia fue una de las repúblicas más dañadas por la guerra. Tuvo un gran retroceso industrial y económico. La Unión Soviética, que se comienza a desintegrar durante la caída del muro de Berlín en 1989. Poco después, Bielorrusia declara su independencia el 27 de julio de 1990. Sin embargo, se separa de la URSS en 1991, cuando los líderes actuales de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que pues eran exrepúblicas de la URSS de población eslava, se reunieron para firmar un acuerdo que pusiera fin a la Unión Soviética y establecer la Comunidad de los Estados. Finalmente, para recalcar, Bielorrusia es independiente desde 1991. Un poco sobre los datos básicos de este territorio es que está situado en Europa Oriental, limita al norte con Lituania, Letonia y Rusia, al este también limita con Rusia, al sur con Ucrania y al este con Polonia. Su territorio abarca aproximadamente 207.595 kilómetros cuadrados. Su capital es Minsk y además de eso es la ciudad más importante del territorio. Cuenta con 9.492 millones de habitantes aproximadamente. En este territorio su mayoría habla ruso, aún más que pues, su idioma original, que es el bielorruso. Cerca del 78% de la población son cristianos ortodoxos y la segunda religión que más es profesada en Bielorrusia es el catolicismo, con un 18%. Hablando un poco sobre el sistema político actual, es una república presidencialista, constitución adoptada en 1994
y reformada en 1996 para incrementar las competencias presidenciales y establecer un sistema parlamentario bicameral, aunque de un hecho es considerado casi dictatorial por todo lo sucedido en este territorio que próximamente mis compañeras van a estar explicando. El poder ejecutivo en este territorio recae a un presidente de la República, elegido por voto directo cada 5 años. Las responsabilidades del gobierno recaen en el primer ministro y su gabinete, que son nombrados por el presidente. El poder legislativo consta de 2 cámaras: la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja, y el Consejo de la República, que es la Cámara Alta. La Cámara, ambas se renuevan cada 4 años. Y por último, el Poder Judicial recae en los jueces y tribunales independientes, cuya máxima instancia es el Tribunal Supremo. Además de eso, también existe un Tribunal Constitucional. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el papel de Alexander Lukashenko, presidente actual de este país, y la oposición en la situación actual de Bielorrusia. Alexander Lukashenko es el actual presidente de Bielorrusia, puesto que ocupa desde el 20 de julio de 1994, los cuales ganó como candidato independiente. Los resultados de las últimas votaciones, donde ha sido reelegido, han sido considerados como fraude electoral por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Él fue parte del Partido Comunista de Bielorrusia y fue diputado en el año 1990 antes de su presidencia. Para aquellos quienes lo apoyan, ven que él ha logrado un crecimiento económico en el país. Sin embargo, para sus opositores y la comunidad internacional, es la figura del último dictador de Europa. Bajo su mandato, el gobierno ha sido denunciado reiteradas veces por violaciones a los derechos humanos. Lukashenko y su estilo autoritario lo ha llevado a gobernar controlando los principales medios de comunicación, callando a las voces críticas y encarcelando a sus oponentes políticos. Él mismo se ha mostrado orgulloso de decir que su estilo de gobierno es de carácter autoritario. En una entrevista en el 2003, reconoció que el autoritarismo era su estilo de gobierno y que necesitaba controlar el país. El pasado 9 de agosto del 2020 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Sin embargo, los resultados de estas ocasionaron manifestaciones principalmente en Minsk, la capital de Bielorrusia. La mayor opositora de Lukashenko ha tomado voz en estas manifestaciones. Ella llegó como candidata después de que su esposo haya sido capturado bajo arresto político, ya que él era uno de los candidatos de este año. Según el recuento oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1% de los votos, seguido de la opositora Svetlana Tinaskaya con el 10,12%. Para Svetlana, las manifestaciones en sí ya es una victoria. Ella declaró: "Ganamos porque hemos superado el miedo, la indiferencia y la apatía". Según el Centro de Derechos Humanos de Viasna, más de 2.000 personas han sido detenidas desde las elecciones y desde el inicio de las protestas, miles de personas han denunciado torturas y violencia durante sus arrestos. Además, hubo 4 muertes. Alexander tiene un historial con respecto al fraude e intervención electoral. En el 2004 publicó un referéndum que le permitiera ser reelegido de forma indefinida. En el 2010, 7 de los 9 candidatos presidenciales fueron arrestados. En el 2015 hubo reclamos y denuncias con respecto al mal manejo de las votaciones, y este año no ha sido la excepción. Entre numerosos comentarios al respecto, la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura, advirtió que su país es una dictadura blanda. Ella lo asocia con la era soviética y dijo que no es confiable. La Unión Europea en el 2012 amenazó con emitir sanciones por sospecha de violaciones de derechos humanos. En ese entonces, el ministro de Exteriores alemán Guido Westerwelle, abiertamente homosexual, recibió comentarios indirectos de parte del presidente de Bielorrusia, debido a la intervención del alemán en la Unión Europea. Lukashenko
Afirmó que consideraba mejor ser un dictador que homosexual. Por otro lado, el presidente no deja de ser una figura controversial. Ante la candidatura de Svetlana, dijo que los bielorrusos no están listos para votar por una mujer y que la constitución política no está hecha para las mujeres, como era de esperar. Sus comentarios ocasionaron protestas. Continuando con las elecciones, la candidata Svetlana tuvo que buscar exilio en Lituania. La oposición está exigiendo nuevas elecciones. La gente ha decidido salir a la calle, principalmente por el fraude electoral. Los bielorrusos han visto los avances sociales y económicos que tienen sus países vecinos, quienes también fueron parte de la Unión Soviética, como Lituania, Estonia y Letonia. Por ejemplo, el desarrollo socioeconómico de Polonia, las revoluciones de Ucrania, la Revolución Naranja del 2004 al 2005, la Revolución de la Dignidad del 2014 y las transformaciones de Ucrania. Por lo tanto, los opositores vieron una oportunidad en estas elecciones. Sin embargo, varios de ellos fueron arrestados, por lo que sus esposas pasaron a tomar la posición de la candidatura, siendo Svetlana la más seguida. Por el momento, Lukashenko cuenta con dos opciones ante la situación actual. El pueblo está en un descontento creciente con el mal manejo de la pandemia. El mandatario no exigió medidas de seguridad en el país. La pérdida de empleos ni ningún beneficio realmente palpable que fuese directo para la población. Por lo tanto, si busca quedarse en el poder, será por represión o por una invasión rusa en el apoyo al mandatario. Su otra opción es llamar de nuevo a una votación, lo que el pueblo está exigiendo. De hecho, en situaciones similares, esto se dio. Como en la Revolución Naranja, el pueblo de Ucrania fue a una tercera ronda electoral después de dos fraudes en las elecciones. Por su lado, Svetlana llama al pueblo a continuar manifestándose. Ella tiene el objetivo claro que la oportunidad de gobernar debe ser a través de las urnas. En respuesta a la situación actual, la oposición creó el Comité Nacional de Coordinación Opositora, donde se han implementado propuestas a la Unión Europea, que han sido aceptadas la mayoría de ellas. Sin embargo, para el logro de estas debe ser por elección popular. La solución a la crisis política actual de Bielorrusia no está clara aún. La población seguirá peleando por recibir lo que se está exigiendo, especialmente con el apoyo de una figura como Svetlana, que se muestra como justa. De hecho, anteriormente ha comentado que su entrada a la política, además de accidental, es para buscar justicia y no poder, por lo que consideran que la sociedad de Bielorrusia está reformándose y que la oposición no va a ceder ante su petición de libertad para los detenidos y la repetición de las elecciones. Es decir, esta es la única solución que ellos ven posible. Con esta explicación sobre la situación actual en el país, podemos proceder a escribir un poco sobre la participación rusa en los asuntos internos del gobierno de Minsk. Además de eso, vamos a explicar la respuesta de la comunidad internacional en la situación que se vive en este último año y las propuestas que se han realizado para ayudar a resolver este tema. En cuanto a Rusia y Bielorrusia, según el sitio web El Mundo, han vuelto a chocar después de que las fuerzas de seguridad bielorrusas dieron un alto a 32 rusos en un sanatorio de descanso en las afueras de Minsk. Según este gobierno bielorruso, eran mercenarios que su único fin era la desestabilización de la situación en el país frente a las elecciones presidenciales. Sin embargo, la versión rusa, ya que Alexander, quien es el jefe del grupo de investigación bielorruso, encargado de llevar el caso, indicó que los 33 hombres arrestados, unos más en el software capturado, cabe mencionar, habían dado unas explicaciones contradictorias sobre sus planes. Entonces, menos de la mitad de los arrestados dijeron que su destino final de ruta era Turquía, a diferencia de los otros que
A lo que hicieron mención específicamente es que eran destinos completamente diferentes, ¿verdad? Como por ejemplo Venezuela e incluso Libia. Cabe mencionar que los que dijeron Turquía, lo que dijeron fueron cosas muy dispares, que hasta incluso uno de ellos dijo que su propósito era tomar el sol. Sin embargo, después de estos días de confusiones, ahora Rusia dio por hecho que los arrestados, que según el gobierno bielorruso son mercenarios de la compañía privada rusa Wagner, que iban con un destino a un país en América Latina. Eso sí, los mismos ya tenían en reserva en un hotel para esperar por su siguiente vuelo, pero claramente por esas razones no se presentaron. De todas maneras, a estas personas se les ha incoado un proceso penal por preparar presuntas acciones terroristas. Es importante mencionar que la crisis desatada en Bielorrusia tras las elecciones que dieron lugar el 9 de agosto del 2020, el cual ha abierto otro campo de luchas entre Rusia y Occidente, pero por un lado la Unión Europea y la OTAN apoyan la oposición que perdió los comicios y por el otro lado Moscú, que reconoció el triunfo del presidente Alexander y apostó más por el diálogo para poder solucionar los inconvenientes sin la injerencia directamente del extranjero. Por otra parte, la Unión Europea llamó en una reunión un tanto informal de sus ministros exteriores, que es celebrada el 27-28 de Berlín, a aumentar la financiación a los opositores bielorrusos, una decisión que Minsk cuestionó al decir que era algo inaceptable. Entonces, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, o como bien sus siglas lo dicen, OSCE, de forma rotunda se negó a enviar a sus observadores a Bielorrusia para poder tener vigilado todo el proceso electoral. Todo esto a pesar de haber recibido una invitación con un mes de antelación. La OTAN, por su parte, y con sus numerosas tropas en Polonia y Lituania, países limítrofes con Bielorrusia, despierta las suspicacias de Minsk. El Ministerio de Defensa de Alexander envió fuerzas de desembarco a la frontera y puso alerta sus misiles tácticos, los lanzacohetes múltiples y sus sistemas antiaéreos S-300. Rusia, sin embargo, advierte lo siguiente. Lavrov, por su parte, puso una advertencia a los países occidentales que Rusia, por supuesto, no va a tolerar las tentativas de organizar provocaciones en Bielorrusia. Los que intentan por todos los medios provocar disturbios, provocar las infracciones de la ley. Por ende, el canciller ruso hizo referencia además a informes de inteligencia que van directo al envío de 200 extremistas entrenados en Ucrania para que, por supuesto, buscar la desestabilización de Bielorrusia, ¿verdad? Claro que ya los servicios secretos de Ucrania estuvieron involucrados en una operación encubierta en Bielorrusia. Ahora bien, todo esto trae consigo conflictos como lo es la Unión Europea, que busca sancionar a Rusia y Bielorrusia, incluido Alexander. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea llegó a un acuerdo político entre ambos procesos de sanción que claramente ahora deberán desarrollarse a nivel técnico durante un consejo en Luxemburgo. Luego de que se diera una serie de sanciones ya en vigor, 40 personalidades bielorrusas por el fraude electoral en las presidenciales del 9 de agosto del presente año y la posterior represión de manifestantes pacíficos, estos se encargaron de decir que Alexander carece de legitimidad. Bueno, ahora, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU indica que deben tomar medidas firmes sobre la intensificación de la crisis de los derechos humanos en el país, ya que en respuesta a la intensificación de la crisis de los derechos humanos en Bielorrusia, Amnistía Internacional se dirigía el 18 de septiembre del 2020 al Consejo de Derechos Humanos para poder hacer la solicitud de medidas firmes y decisivas. Esto con el fin de analizar la represión constante de las protestas postelectorales en el país y de esa manera hacer rendir cuentas a los perpetradores de violaciones masivas de los derechos humanos. El principal órgano de los derechos humanos de la ONU debe transmitir lo que la comunidad internacional necesita escuchar, donde no se tolerará los abusos contra sus derechos y claramente si son de magnitud de los que el gobierno de Alexander ha desatado contra su pueblo. Esto claramente provoca que el mundo debe ponerse del lado de las víctimas quienes sus derechos han sido violados en Bielorrusia y apoyar su búsqueda de la justicia. El Consejo debe iniciar una investigación sobre estas violaciones y hacer que se apliquen sobre las autoridades bielorrusas tanta presión como sea posible,
para que de esa manera sea posible que se haga rendir cuentas a los perpetradores. Cabe destacar que el 26 de agosto, la Amnistía Internacional y las otras 16 ONG internacionales y bielorrusias solicitaron al CDH que de forma urgente se tomara medidas sobre la crisis de los derechos humanos de Bielorrusia. Claro que entre ellas debía estar el comienzo de una investigación internacional sobre las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. Otro dato importante es una resolución del Consejo de Derechos Humanos, quien pide la liberación de los presos políticos. Los mismos piden que se acabe la violencia contra los manifestantes. Esto tras varias semanas de protestas por el resultado que se obtuvo. Hubo lugar a un debate el cual fue considerado como inaceptable, ya que el embajador bielorruso de Ginebra, Yuri, exigió al Consejo que no se emitiera el mensaje por videoconferencia de la opositora refugiada en Lituania tras las elecciones que dieron lugar el 9 de agosto, como dije antes, pero el mismo no tuvo éxito. La situación que vive Bielorrusia exige la atención internacional y los manifestantes pacíficos han sido arrestados ilegalmente, golpeados y hasta violados. Y lo que es peor, algunos han sido encontrados hasta muertos. Yo les estaré exponiendo las conclusiones sobre nuestro trabajo de investigación. Desde 1994, Alexander Lukashenko se ha desempeñado como presidente, incluso superando a Vladimir Putin, el cual estuvo desde el 2000. Eso quiere decir que Lukashenko lleva casi 4 siglos gobernando. Esto es posible gracias a las múltiples restricciones que los bielorrusos deben poder unirse para formar partidos políticos y organizaciones de oposición. La diversidad y el disenso no son bienvenidos. A su vez, las fuerzas autoritarias han reprimido severamente cualquier tipo de manifestaciones que intentaron realizar, lo que ha sucedido repetidamente desde el 2010, aunque lo cierto es que en el 2017 fue la primera ronda de fuerte movimiento político de oposición que se registró. Las leyes del país le prohíben registrarse y operar liberadamente. En los últimos 25 años, la relación entre la EU y Bielorrusia no se ha profundizado. Esto se debe principalmente a 2 razones. Por un lado, el país ha caído en la represión política y ha cometido violaciones de derechos humanos que la EU no puede aceptar. Por otro lado, Bielorrusia y Rusia mantienen estrechas relaciones, lo que dificulta la unión de la alianza. Bielorrusia no solo ha asestado un duro golpe a sus ciudadanos, sino que tampoco ha tenido en cuenta a los solicitantes del asilo. Por lo general, las autoridades devuelven a todas esas personas sin hogar al mismo gobierno autoritario del que originalmente huyeron. Según el informe de Amnesty International, un ejemplo digno de mención es Iran Sarambov. Iran Sarambov solicitó asilo en Bielorrusia porque afirmó haber sido torturado repetidamente en Chechenia, donde nació. Sin embargo, las autoridades lo deportaron y se desconoce su paradero. Lukashenko ha gobernado el país durante 26 años y declaró su victoria el pasado 9 de agosto, que ha estado clamando en las calles de Bielorrusia. Desde entonces, las protestas se han extendido por todo el país y las autoridades han detenido a miles de personas. Sin embargo, a pesar de la ola de manifestaciones y huelga, Lukashenko se negó a hacer concesiones, alegando que los manifestantes estaban influenciados por potencias extranjeras y recientemente aparecieron en las Fuerzas Armadas Públicas. Desde el inicio de las protestas, cientos de personas han sido detenidas, mientras que figuras de la oposición han sido hostigadas e incluso obligadas a huir del país. El 27 de agosto, el presidente ruso Vladimir Putin, el aliado internacional más cercano de Lukashenko, dijo a la televisión rusa que Moscú estaba lista para desplegar fuerzas de seguridad en las calles de Bielorrusia para fortalecer las fuerzas especiales del país. Esto quiere decir que el presidente Vladimir Putin está al lado del presidente Lukashenko para ayudarlo a parar las olas de manifestantes que se ha dado.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró que deben tomar medidas firmes para agravar la crisis de derechos humanos en el país, porque en respuesta a la crisis de derechos humanos intensificada en Bielorrusia, medidas para analizar la continua represión en el país de las protestas postelectorales para detener a los perpetradores de violaciones masivas de derechos humanos. La principal institución de derechos humanos de la ONU debe transmitir la información que la comunidad internacional necesita escuchar. En este caso, si el gobierno de Alexander Lukashenko lanza violaciones masivas de los derechos humanos contra su pueblo, entonces no las tolerará y las violará claramente, es correcto. Esto pone al mundo al lado de las víctimas de las violaciones de los derechos de Belarus y las apoya en su búsqueda de justicia. El Consejo de Seguridad debe investigar estas violaciones y asegurarse que se ejerce la mayor presión posible sobre las autoridades de Belarus para que las autoridades rindan cuentas de esta manera. En la mayor parte de Europa durante mucho tiempo se ha considerado el último dictador del continente africano. Pero con el estallido de la guerra de Ucrania del 2014, Lukashenko adoptó una postura más moderada y liberó a los disidentes. Fue anfitrión de conversaciones de paz en la capital y se benefició mucho en las elecciones de Ucrania de la EU. La EU ya no está interesada en exportar la democracia liberal en Bielorrusia. En la actualidad no está claro cómo seguirá desarrollándose Bielorrusia, pero ya hay algunas lecciones para aprender: que la EU debe ajustar su política de sanciones contra el régimen, debe condenar severamente a los responsables del fraude electoral y los brutales ataques al poder estatal. Al mismo tiempo, debe llegar a la sociedad civil bielorrusia de manera más decisiva, más energética e incluso más obvia que nunca, a esos ciudadanos que son altamente democráticos y están orientados hacia Occidente. Con esto damos una finalización sobre el podcast de la situación política y social de Bielorrusia en el periodo 2015-2020 y su papel de influencia por parte de la Federación Rusa. Muchas gracias.